Hola, en este vídeo vamos a ver cómo vamos a analizar las oraciones compuestas. Y para ello debemos repasarnos antes unos conceptos básicos. ¿Cuáles son estos conceptos? Bueno, pues a partir de ahora todos los textos que nos pongan para analizar vamos a llamarlos conjuntos oracionales o también lo podemos llamar oración compuesta, como vosotros queráis. Por otra parte, todas estas oraciones que forman parte del conjunto oracional o de la oración compuesta, es decir, las oraciones internas, vamos a llamarlas proposiciones. Me da igual que esa proposición sea una proposición coordinada, que sea una proposición subordinada, siempre van a ser proposiciones. En el caso de que tenga que nombrar a la oración principal, es decir, la que me da la información importante del texto, voy a llamarla proposición principal si solo tengo una o proposiciones 1, 2 o 3 si tengo varias. Si tengo proposiciones 1, 2 o 3, siempre van a ser oraciones, como normalmente las hemos llamado, coordinadas, ¿vale? Vamos a tener unas compuestas coordinadas. Y por último, las oraciones subordinadas se van a llamar proposiciones subordinadas. Es decir, vamos a cambiar todas las palabras que se refieren a la oración y le vamos a poner proposición. Eso sí, vamos a dejar la palabra oración para hablar del texto en completo, ¿vale? Conjunto oracional u oración compuesta. Yo recuerdo, por último, que las proposiciones subordinadas tenemos tres tipos. Tenemos las proposiciones subordinadas sustantivas si hacen la función de un sustantivo, es decir, si hacen de sujeto, complemento directo, complemento indirecto, complemento del nombre, complemento del adjetivo, atributos, etc. También tenemos proposiciones subordinadas adjetivas o de relativo, que son aquellas que me dan una información extra sobre algo que viene en la proposición principal. Estas proposiciones adjetivas o de relativo se llaman así porque en realidad hacen la función de un adjetivo, es decir, en la mayoría de las veces vamos a poder cambiarlas por un adjetivo. Y por último, tenemos las proposiciones subordinadas adverbiales, que son dos tipos. Las propias, si hablamos de aquellas que tienen que ver con los complementos circunstanciales, es decir, lugar, tiempo o modo, e impropias, si hablamos de las específicas adverbiales y que normalmente están introducidas o relacionadas mediante algunos nexos específicos, como pueden ser las adverbiales causales, condicionales, consecutivas, comparativas, finales, etc. Antes de empezar a analizar oraciones, también tenemos que repasar otra cosilla. Y es que vamos a tener que caracterizar nuestra oración. Mejor dicho, vamos a tener que caracterizar cada una de nuestras proposiciones. Para hacerlo, vamos a hacerlo dependiendo de tres categorías. La primera, según la actitud del emisor. Todo esto lo tenéis en la página 100 del libro. Pero bueno, yo os lo explico. En la página 100 del libro aparece con algunos ejemplos. Dependiendo de si el emisor tiene una u otra actitud, tendremos una u otra oración. En el caso de las enunciativas, pues simplemente nos van a expresar una idea, ¿vale? He puesto aquí indicativo porque normalmente el verbo viene en ese modo. En este caso tenemos dos, afirmativa o negativa. Un ejemplo sería, mañana llueve o mañana no llueve. Si en el caso de que el emisor lo que quiera expresar es un deseo, tendríamos una oración desiderativa, o mejor dicho, una proposición desiderativa. Por ejemplo, en la que viene con la palabra ojalá. Puede ser que nuestro emisor lo que quiera expresarnos es una duda o una posibilidad. Entonces tenemos la dubitativa, ¿de acuerdo? También tenemos aquí un par de palabras que nos van a decir que son dubitativas, que no son solamente las únicas, pero nos pueden servir, probablemente o quizá. Las exclamativas, pues son todas aquellas que llevan exclamaciones. Y las interrogativas, pues son las que llevan interrogación. Recuerda que cuando tenemos una exclamativa o una interrogativa que lleva un pronombre exclamativo o interrogativo, todos los pronombres llevan tilde, es decir, qué, cómo, cuándo, quién, por qué, cuánto, cuándo, ¿vale?
Dentro de las interrogativas tenemos dos tipos, parciales o totales y directas o indirectas. En realidad lo de parciales o totales no hace falta que lo pongamos, pero bueno, yo os lo explico. Parciales significa que llevan un pronombre dentro, por ejemplo, ¿qué hora es? Totales significan que no llevan un pronombre dentro, ¿de acuerdo? Y las interrogativas directas significa que sí llevan nuestra marca de interrogación, mientras que las interrogativas indirectas no llevan esta marca de interrogación. Por ejemplo, ¿quieres que te haga un recado? Sería una interrogativa directa. Una indirecta sería, mamá me preguntó que si querías café. Y ahí no tenemos ningún signo de interrogación. Por último tenemos las exhortativas, que son las que nos dicen un mandato. Una vez hayamos puesto qué tipo de oración es según la, proposición es según la actitud del emisor, pasamos a ver qué tipo de preposición es según el predicado. Y esto es mucho más fácil porque esto más o menos lo manejamos. Tenemos las oraciones atributivas o nominales, que son las que llevan un predicado nominal, es decir, las que llevan un verbo copulativo. Y por otra parte, también tenemos los predicados predicativos, que son aquellos que no llevan ninguno de estos verbos, ¿vale? Dentro de las predicativas podemos tener dos tipos de oraciones. Las oraciones transitivas, que son aquellas que llevan complemento directo, y las oraciones intransitivas, que son aquellas que no llevan complemento directo. Un ejemplo de predicativa transitiva. Ayer compré un regalo, es decir, ayer lo compré. Un tipo de oraciones predicativas intransitivas. Me voy. En este caso no tengo ningún complemento directo. Por último, tenemos un predicado personal o impersonal, es decir, todas aquellas oraciones que tienen sujeto, sea expresado o no sea expresado escrito, es decir, puede ser elíptico o omitido. En este caso tenemos una oración personal. En el caso de que tengamos una oración que no tiene sujeto, por ejemplo, hace frío, tenemos una oración impersonal. Y luego, dependiendo del se que tengamos, también podemos tener una pasiva o una pasiva refleja. Pero eso ya lo veremos cuando estemos explicando los tipos de se. Por último, ¿activa o pasiva? Si la oración tiene un verbo conjugado, pues como normalmente lo conjugamos, será activa. Mientras que si tiene un verbo ser más participio, será una oración pasiva. ¿De acuerdo? Vamos a verlo con algún ejemplo. Los ejemplos que os pongo son ejemplos